Sangre de indio y sangre española es la mía, pero soy un mexicano de pasiones serenas. Mi amor por la patria no me inspiró a la profesión de político ni de soldado. Mi ideal fue el estudio, los libros, el arte, la filosofía. Buenos días a todos, ella es María Catalina Miranda, mi nombre es Diana Alejandra Insandará y hoy hablaremos sobre Antonio Caso Andrade. El 19 de diciembre de 1883 nace una figura de la filosofía mexicana contemporánea, Antonio Caso Andrade. Este fue hijo de una familia típica de fin de siglo y fue hermano mayor de Alfonso Caso, un reconocido arqueólogo y como él rector de la UNAM. Su padre era Antonio Caso Moralí, quien era un positivista liberal, y su madre era Felipa Andrade Gómez de la Fuente, quien era profundamente católica. Caso une ambos criterios, aceptando el cristianismo de su madre, rechazando los dogmas de la Iglesia y oponiéndose al positivismo de aquella época. El 8 de mayo de 1909 contrajo matrimonio con Josefina Muñoz y tuvieron una hija, la científica Marilena Caso. De acuerdo a su formación académica, inició en la Escuela Nacional Preparatoria y después cursó la licenciatura de Derecho en la Nacional de Jurisprudencia. Como embajador cultural, su trabajo y dedicación lo llevó a recorrer diversos países, como Chile, Uruguay, Brasil, Argentina y Perú, creando convenios y conexiones culturales que favorecían a la juventud de aquel entonces. De acuerdo a su vida laboral, podemos decir que él fue profesor, escritor, filósofo y abogado. Durante 35 años seguidos, él fue profesor de Ética, Estética, Epistemología, Historia de la Filosofía y Filosofía de la Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, Sociología en la Facultad de Derecho y Lógica y Metodología en otras instituciones. Este fue director de la Escuela Nacional Preparatoria en 1909, secretario de la Universidad Nacional en 1910, rector de la propia Casa de Estudios 1920-1923, director de la Facultad de Filosofía y Letras 1930-1932, profesor emérito de la UNAM y en 1943 fundó el Colegio Nacional. Desde febrero del año 1968, el plantel número 6 de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México lleva su nombre en su honor y memoria. Caso tiene 3 distinciones. Primero, Caballero de la Legión de Honor. Segundo, Gran Cruz de la Orden del Sol de Perú. Y en 1933, doctorado honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus obras podemos destacar La existencia como economía, como desinterés y como caridad, El problema filosófico de la educación, El concepto de la historia universal en la filosofía de los valores, El problema de México y la ideología nacional, Principios de estética, sociología genética y sistemática. En la última etapa de su vida escribió las obras El acto ideatorio, La persona humana y el estado totalitario y El peligro del hombre. Y a sus 62 años, el 6 de marzo de 1946, fallece tras una inigualable participación e inclusión de la cultura y la filosofía e impulsor de un nuevo pensamiento crítico. El pensamiento filosófico de Antonio Caso Andrade se orienta por un espiritualismo metafísico de raíz cristiana. Algunas de las problemáticas que más le inquietaron a este pensador y de las cuales se basa toda su filosofía son la existencia y el destino, la civilización y la cultura, la educación y la moral, Dios y la naturaleza, el Estado, la ciencia y también el progreso de los derechos humanos. Sus ideas revolucionarias estaban encaminadas a dirigir la moral, la ciencia y la cultura como meta del conocimiento filosófico. Caso concebía la faceta espiritual y social por encima de la faceta psíquica e individualista, reconociendo así al hombre como un ser creador de valores y posicionando en la base de su filosofía a la libertad, sin la cual no puede existir ni la educación ni la cultura. Por esta razón, estaba a favor de los derechos humanos. Para Caso, el hombre es como un prisma, es decir, es un ser multifacético o que posee varias facetas que se van configurando a lo largo de su existencia. Entre esas facetas podemos resaltar el hombre como individuo, el hombre como persona, el hombre como ser espiritual, el hombre como ser social y el hombre como boceto perfectible. La primera faceta es el hombre como individuo. Aquí se dice que el hombre es un ser indivisible, o sea que no puede dividirse, lo cual lo hace superior.
el hombre es un individuo biológico, pero Caso no encuentra ninguna justificación para que el hombre permanezca en ese estado, por lo que él cree que el hombre es algo más. Él dice que el hombre es una persona que desempeña un papel como ser sociable. De esta manera, en la civilización juega un papel en la historia. Por otra parte, solo la persona es capaz de construir valores y además que existe en sí, existe para sí. Es decir, la persona es dueña de sí misma y también se define como activa y espontánea, mientras la cosa es pasiva y receptiva. La persona es un todo y tiene dignidad, la cosa es un agregado y tiene precio. En su pensamiento, Caso define los valores como pautas o patrones de comportamiento en cualquier relación social. Por lo tanto, hay una estrecha relación entre la ética y la sociología. Las distintas situaciones que enfrenta el hombre en su vida cotidiana lo llevan a tomar decisiones, y estas van a ser elegidas según los criterios o inclinación a ciertos valores que posea esa persona, lo que quiere decir que se encuentra dentro de un campo moral y su libertad y voluntad plena actuarán. Concluimos así que el hombre es el punto de partida y de llegada de las relaciones humanas. Sin embargo, Caso no se refiere a aquella libertad irracional que se torna esclava del poder o del placer, o que se somete exclusivamente a nuestros impulsos e instintos naturales. Es decir, que si se cediera ante esto ya no sería libre. La verdadera libertad se desentiende de los motivos del egoísmo humano y establece sus propias leyes racionales. Los seres humanos contamos con la capacidad para determinar nuestra conducta consciente y voluntaria con leyes racionales que convierten en buena y genuina nuestra libertad personal. Si empleamos esa libertad para hacer lo que reconocemos que es malo, en realidad no nos determinamos a nosotros mismos, sino que actuamos de acuerdo con las leyes que invalidan, en última instancia, nuestra verdadera libertad personal humana. Además, Caso dice que si desconocemos la naturaleza mediática de la libertad y la democracia, muy probablemente caeremos en el despotismo. Pues cuando una democracia se excede en sus mecanismos participativos y en sus escrúpulos ciudadanos, este promueve el libertinaje o la falsa libertad sin autoridad y sin ley, lo que propicia a su vez la dictadura o la tiranía. Al final se concluye que la libertad es consecuencia de la evolución histórica de la humanidad, pues en años pasados los regímenes políticos totalitarios como los que surgieron en el siglo XX, en particular el nazismo, el fascismo y el socialismo, iban en contra de esta verdadera libertad. Y aún así logra fortificarse en secreto para luego resurgir llena de energía. También se habla sobre la esencia del hombre, la cual sería una personalidad creadora de valores. Su primera naturaleza es la que se vale de sí mismo para poder subsistir biológicamente, pero como ya vimos, la prosigue una segunda naturaleza, que es la que crea el hombre a través de los valores eminentemente humanos, es decir, la cultura. La cultura implica la síntesis de los valores. Caso reconoció que la realización de la persona humana siempre es colectiva. Por eso también definió al hombre como una potencialidad. Y así seguimos a la faceta en donde el hombre es un boceto perfectible. Y su espíritu también es muy importante. La espiritualidad humana no puede lograrse en el aislamiento. Por el contrario, gracias al espíritu, el hombre se manifiesta socialmente. En otras palabras, la sociedad ayuda al hombre en su desarrollo y su progreso, mientras que la sociedad necesita al hombre para ser lo que es. Para este pensador, el hombre como un ser indeterminado tiene que estar perfeccionándose constantemente para formarse intelectualmente y al mismo tiempo prepararse para la vida futura. Sin embargo, Caso dice que una formación puramente intelectual convierte al hombre en un ser egoísta, ya que la individualidad nutre este egoísmo, y por ello la formación integral es la que trasciende la formación intelectual, concluyendo así que es necesario aprender a sacrificarse a favor del otro. Ahora hablemos de la importancia que Caso otorga a la educación. Para él, esta es la dote principal con lo cual se sustenta la existencia del hombre, porque un hombre es inferior si no está preparado, y es superior cuando hace uso de su razón y de su inteligencia. Además, consideraba que la educación sería la impulsadora del cambio social en el país,
Entonces decimos que existe una relación mutua con la sociedad universal, la libertad, el Estado, los derechos, es decir, con la cultura general. Y entonces, ¿cuál es el papel que desempeña el Estado? Teniendo en cuenta que la realización de una persona podría verse frustrada en un ambiente corrompido o tiránico, el Estado es el encargado de luchar e intervenir porque tal realización se cumpla, pues como ya habíamos dicho anteriormente, el hombre está hecho para perfeccionarse, y esto solo es posible si el Estado brinda un medio adecuado y sano para su desarrollo, es decir, que cree una cultura auténtica. Y para que esto suceda, debe tener una conexión real con la libertad, pues no se concibe la una sin la otra. Por consiguiente, en este ambiente de libertad puede madurar la civilización. Caso nombra 3 libertades civiles básicas. En primer lugar, la autonomía de la conciencia, que se refiere al libre pensamiento. En segundo lugar, la propiedad individual de las personas humanas, es decir, la libre opinión de expresión. Y en tercero y último lugar está la libertad de asociación política y su derecho a disentir o diferir de lo que piensan otros individuos. La interacción entre la metafísica, la ciencia y la religión como campos inseparables para este pensador son los que le permiten al hombre perfeccionarse íntegramente en cada una de las distintas ramas del conocimiento humano. Esto nos lleva a buscar no solo el progreso científico, sino al mismo tiempo el progreso moral y democrático. Él mismo comprueba que el cultivo de las ciencias no impide la religión. Su propia fe resistió al positivismo y no se dejó llevar por las teorías evolucionistas y materialistas de su tiempo. Sin embargo, Dios tiene un papel muy importante en su filosofía, pues piensa que sin Dios la cultura no se organiza en su armonía esencial. Dios es el reino de los fines y el centro de los valores. Y por último dice que un buen hombre es quien se sacrifica para evitar el dolor de sus semejantes. El que no se sacrifica no entiende el mundo total e ignora que la base fundamental del desarrollo integral de la persona son la vida y el bien común. Entendiendo así que el ser humano más perfecto que jamás haya existido es Jesús de Nazaret. Ya teniendo a Jesús como mejor ejemplo de libertad para Antonio Casandrade, también podemos poner de ejemplo a los bomberos. Su vocación implica poner en riesgo su propia vida para salvar la vida de los demás, pensando primero en el bienestar de los otros antes que en el suyo. La existencia como economía, como desinterés y como caridad es una de las obras más importantes de este autor, ya que en ella expone su particular concepción de la existencia. Además, retoma y reconfigura elementos de diversas corrientes filosóficas y de diversos ámbitos de reflexión. Sin adherirse a ninguna corriente filosófica, ya que él pensaba que un quehacer filosófico debía ser lo más puro, honesto, profundo y personal posible para poder darle una razón a la existencia. Esto con el fin de demostrar que la esencia del cristianismo no solo es acorde con el proceso de realización humana, sino que también enfatiza la posibilidad de un orden de existencia diverso. La existencia, como economía, como caridad y como desinterés, es un ensayo con el que se pretende retomar el cristianismo y limpiarlo de cualquiera de los dogmas, variaciones e imperativos que se le han impuesto históricamente. Sobre este libro se lanzan 3 ediciones, la primera en el año 1916, la segunda en el año 1919 y por último la tercera en el año 1943. La primera edición plantea 2 conceptos, el concepto del opuesto y la existencia de 2 órdenes simultáneamente, lo económico y lo caritativo. Lo económico, que está guiado bajo una lógica del egoísmo, el acaparamiento y la acumulación, y uno caritativo que se opone rotundamente a este. En la segunda edición, Caso señala al desinterés como tercer orden de la existencia. Por ello, la obra ya cuenta con el título La existencia como economía, como desinterés y como caridad. Además, profundiza su noción peculiar sobre la ciencia y también talla 3 virtudes que surgen como principios rectores de su cristianismo. Estos son la caridad o amor, la fe y la esperanza. En la tercera edición es donde se mira uno de los más grandes cambios, justamente al inicio de esta obra, ya que ahí se encuentran los 6 enfoques por los que se puede
guiar la existencia. Entre esos enfoques encontramos el enfoque de la filosofía, el enfoque de la historia, el enfoque caritativo, el enfoque económico, el enfoque estético y el enfoque ético, de los cuales Caso se centra en tres. El primer enfoque es el enfoque del desinterés, el segundo es el enfoque de lo económico y por último el tercero el enfoque de lo caritativo. Muchas gracias a todos por su atención.